Bien, agradezco al doctor Clemente Raimondi la posibilidad de brindar esta charla para los alumnos del pregrado de Medicina de la materia Trasplantes de la Universidad Nacional de La Plata. También dirigida a los alumnos del curso sobre coordinación en procuración y trasplante de órganos. Bien, el trasplante de órganos constituye sin duda uno de los eventos médicos más importantes del siglo XX. Si bien esto dio a luz hacia mitad del mencionado siglo, su concepción uno la puede encontrar desde el origen mismo de la vida, podríamos decir, los distintos alegatos en los relatos bíblicos, etc. Eh, Evidentemente, el trasplante de órganos es un hecho contra natura, ya que los animales superiores estamos dotados como para reconocer como extraño todo intento natural o quirúrgico de hibridación. Esto fue posible al consenso y al concurso de numerosos científicos, cirujanos, clínicos, infectólogos, inmunólogos, psicólogos, etcétera, que han hecho posible este hombre novo, este homo novo, en relación a esta posibilidad y a este éxito terapéutico, no solo en el aspecto clínico, quirúrgico, sino también en la impronta y en la modificación que imprimen en el universo biológico. Eh, Bien, desde el origen mismo de la vida, en un pasaje onírico relatado en el segundo capítulo del Génesis, que tiene como protagonista a Adán, permite realizar una clara analogía entre el milagro de Jehová y la técnica del trasplante. Jehová hizo caer en sueño profundo a Adán, anestesia, tomó una de sus costillas, ablación, cerró la carne en su lugar, cirugía plástica, de la costilla hizo a la mujer implante y la trajo al hombre. Cuando la muerte deja de ser un evento solitario y se convierte en un acto social, los cadáveres son enterrados en posición fetal, en clara alusión a una nueva vida, en clara alusión a la trascendencia. Las metamorfosis de las mitologías grecolatinas, egipcias, hindú y azteca combinaron en sus relatos místicos, magistralmente narrados en los muros de sus templos y plasmados en sus esculturas, pinturas y figuras de cuerpos de hombres y mujeres con partes de animales. En esta podemos ver la famosa quimera de Homero, fusión fantástica del cuerpo y la cabeza de un león, el cuerpo de una cabra y la cola de un dragón. En esta otra, los famosos minotauros, cuerpo de hombre y cabeza de toro. El hijo de Osiris es Isis en la mitología egipcia, es Horus, perdón, un dios con cuerpo de hombre y cabeza de halcón. Anubis, el dios protector de la metrópolis, con cuerpo de hombre y cabeza de perro negro. Es considerado como el creador de la momificación practicada por primera vez en Osiris. Anubis también tenía la función de acompañar a los difuntos ante el tribunal del propio Osiris. Bien, aquí tenemos a Ganesa, un querido, muy querido en la mitología india. Ganesa tiene cuerpo de hombre con cabeza de un pequeño elefante. Invito a los alumnos a que puedan leer la leyenda de Ganesa, que realmente es muy interesante. Bien, aquí tenemos en la mitología azteca la extracción, las verdaderas ablaciones que hacían en los sacrificios humanos. Esto lo brindaban al sol para que les pudiera favorecer en las cosechas, etc. Bien, y este es el famoso milagro de Salcosmis San Damián, donde la pierna enferma de un sacristán de una iglesia de Roma es reemplazada por una pierna sana de un fallecido etíope, un fallecido reciente etíope
de raza negra. Este trasplante es considerado el primero de los trasplantes y estos dos santos, San Cosme y San Damián, son los santos mártires protectores de los cirujanos. Este tipo de implante se enmarca en lo que serían los trasplantes de tejido de múltiples tejidos, los trasplantes de cara, de brazos, de piernas, etcétera. Bien, luego de estos aspectos, llamémosle folclóricos, que anticipan de alguna manera la posibilidad de los trasplantes, entramos ya en una etapa que podríamos decir de investigación. Los injertos en vegetales son practicados desde mucho tiempo antes de esto, del 1600, de mucho antes de la era cristiana, por los egipcios, por los hebreos, Aristóteles ya los describe, Platón también habla de los injertos, y eran considerados como prácticas ocultas, ¿no? Se hacían con el objeto de mejorar la calidad de las plantas, mejorar las cosechas, y se veía que de acuerdo a la mayor similitud que había entre las plantas que eran injertadas, era mayor el éxito que esto se tenía, ¿no? Y bueno, estos injertos duraban unos años, luego serán como rechazados, ¿eh? Como vamos a ver más o menos ocurre con los trasplantes luego en seres humanos, etc. La primera descripción se hace en 1644 en Florencia, también se las denominaba bizarrias o quimeras. Ya un poco más adelante, siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, en la época, en la era del iluminismo, donde aparecen los grandes investigadores, Newton, los grandes filósofos, historiadores y políticos, Montesquieu, Rousseau, todo el tema de la Revolución Francesa, etcétera, aparecen también entonces, como dije, los investigadores. Aquí tenemos a Henry Louis Duhamel-Monceau, que bueno, tenía varios títulos, desde botánico, zoólogo, abogado, etc. Comienza tanto con los injertos vegetales como los injertos vertebrales. Y en el año 1749 describe el denominado unicornio que injerta en la cresta de los pollos las patas de los mismos, los espolones de los mismos, y ahí estudia la neovascularización que se van desarrollando, ¿no? Esto es muy seguido por Henry Hunter, que es un cirujano inglés, que es el padre de la anatomía y de la cirugía en Inglaterra, y que continúa con estas experiencias de Duhamel. Jacques Louis Reverdan comienza con los trasplantes injertos de piel, sobre todo en grandes quemados o en pacientes que habían estado en la guerra y que tenían su piel así bastante destruida, y hacía autoinjertos de piel o aloinjertos, o sea, con piel proveniente de otras personas, de otros seres humanos, o senoinjertos, ¿no? Con pieles provenientes de animales. Los autoinjertos, por supuesto, funcionaban bien porque era la piel del mismo individuo, pero los alo o los senoinjertos eran inmediatamente rechazados. Reverdan crea la pinza de Reverdan, que hoy día todavía se utiliza. Aquí no tengo una diapositiva, pero cabe mencionar a Claude Bernard, que hacia fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, comienza con todo tipo de injertos con el objeto de estudiar la fisiología, también inventar algunas terapéuticas con todo tipo de animales, mamíferos, ovíparos, todo tipo de experiencias hace con este tipo de injertos y bueno, escriben un libro mencionando todas estas situaciones, así que es muy importante y sobre todo para ver la evolución espontánea de determinadas enfermedades. Hacia mediados del siglo XIX, ahí es donde se produce el gran cambio. Hasta ese momento, por supuesto, se conocía ya la anatomía, la fisiología, la función de los distintos órganos, pero existía la creencia que estos tejidos u órganos separados del cuerpo no podían sobrevivir. Era como que un halo, un humor,
unificaba todos estos órganos o tejidos y separados y no coordinados por ese humor que no se lo definía demasiado claramente, no podían sobrevivir. Es a partir de mediados del siglo XIX que estos órganos o tejidos separados del cuerpo del animal eran bañados por sus propios fluidos o por soluciones similares al plasma que se comenzaron a fabricar. La solución de Ringer lactato, que hoy día todavía se utiliza, data de esa época, la solución de Loki y muchas otras, largas de enumerar a otras, demostraron que estas partes separadas del cuerpo podían sobrevivir. O sea que la primer parte del trasplante ya estaba a mediados del siglo XIX, ya se podía, bueno, ablacionar, procurar órganos y tejidos y que estos podían sobrevivir un tiempo si se los perfundía, se los mantenía, se los oxigenaba, etcétera. Faltaba poder volver estos órganos y tejidos al animal donde se los quitó previamente, donde los ablacionó. Una serie de cambios se producen en ese momento. Aparece Louis Pasteur con todo lo que es la pasteurización, la esterilización, el uso de algunos antibióticos también ya se comenzaban a utilizar. En 1840 un odontólogo americano comienza con la anestesia, con cloroformo, para extraer dientes, hacer cirugías en la boca. En 1865 la antisepsia, Joseph Lister, la asepsia, von Berban y fundamentalmente Theodor Billroth, que comienza con las cirugías de las grandes cavidades. Hoy día existe la cirugía, cuando curso de cirugía, seguramente, aunque sea históricamente, se la van a mencionar, Billroth 1, Billroth 2, que son las cirugías que se hacen sobre el estómago y el duodeno. Bueno, y Robert Koch, que describe para esa época y descubre para esa época el bacilo de Koch. Bien, la realidad del trasplante comienza en la primera mitad del siglo XX. El problema para restituir, los tejidos no, porque el tejido se implanta y se hace una neovascularización. La córnea, la piel, los huesos, los tendones, etc. Pero los órganos sólidos necesita de la anastomosis de los vasos. Y hasta ese momento no se había logrado anastomosar los vasos y todos los intentos de trasplantes, de senotrasplantes, generalmente fracasaban. Y fracasaban en parte por la inmunología, pero fundamentalmente por la trombosis de los vasos, la dificultad en los vasos. Alexis Carrel, un cirujano lionés, quien en el año 1901 describe la anastomosis vascular exitosamente. No me voy a extender con Alexis Carrel, pero les aconsejo que lo googleen y lean un poquito su historia. Realmente es muy, muy interesante. Alexis Carrel en el año 1910 recibió el premio Nobel de Medicina por haber descrito y tenido éxito en estas anastomosis. Aquí cabe mencionar que nunca se le otorgó al doctor René Favaloro el premio Nobel en Medicina, que altamente se lo tendría que haber merecido porque con su anastomosis aortocoronaria revolucionó la cardiología. Hasta ese momento los pacientes coronarios irremediablemente se morían y a partir de esta cirugía cientos y miles de personas se salvaron. Revolucionó la cardiología en su momento. Ahora hay otras técnicas, desde luego, todas las intervenciones endovasculares, pero en ese momento fue algo extraordinario. Y siempre se le denegó porque ya había sido otorgado un premio Nobel a las anastomosis vasculares a Alexis Carrel. Bien, en el año 1902, Emerick Ullmann en Viena presenta el primer injerto de riñón, lo hace en el cuello de un perro, con los uréteres abocados a la piel, y este riñón funcionó durante unas horas. Es
Mathieu Jeboulé, contemporáneo y maestro en realidad de Alexis Carrel, quien intentó todo tipo de injertos, todo tipo de senotrasplantes, sobre todo para tratar mujeres que estaban con un shock séptico por abortos sépticos en insuficiencia renal aguda. Eh, Injertaba los riñones de cerdos, monos, cabras, de todo animal que se le ocurra, en el pliegue del codo de estas mujeres. Alguno llegó a funcionar un tiempo y permitió que la paciente recuperara la función, pero la mayoría fracasaban por las técnicas en anastomosis vascular. Jeboulé no pudo superar esta instancia. Es en el año 1933 que un cirujano ruso que trabajaba en París, Yuyu Veronov, que en el año 1933 hace el primer alotrasplante. Una joven que tenía una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, había destruido totalmente sus riñones por intoxicación mercurial, era bastante frecuente en aquel entonces este tipo de intoxicaciones, le implantan región inguinal un riñón de una persona que había sufrido un traumatismo de cráneo y había fallecido. Este riñón funcionó unas horas y fue rechazado rápidamente, a pesar de que se hicieron una serie de intentos con tal de evitar esto. Después, viene la Segunda Guerra Mundial y todas estas investigaciones, al igual que muchas cosas en el campo de la medicina, fueron como discontinuadas, ¿no? Es ya a partir de 1940 que el Real Colegio de Investigaciones de Oxford encarga a Sir Peter Bryan Motherwell retomar el tema de la investigación en relación a los rechazos de órganos y tejidos, que en realidad se había iniciado a principios de la década del siglo XX, los había iniciado Mendikov en Rusia. Mendikov también premio Nobel de Medicina, Peter Bryan Motherwell y Frank McFarnell Burnett también premio Nobel de Medicina a raíz de estas investigaciones. Como irán viendo a lo largo de la charla, es uno de los temas el trasplante de órganos y tejidos y células que más premios Nobel tiene en todas las distintas ciencias del campo de la medicina. Bueno, no voy a explicar las experiencias de Motherwell, que la pueden ver, pero la más importante es lo que se llama second set, reacción por segunda. Él toma la piel de un ratón, se lo implanta a otro ratón y esta piel es rechazada, pero es rechazada normalmente, unos 14 días se rechaza. Ahora, si toma otro pedazo de piel o otro órgano o tejido de otro ratón y lo implanta en este primer ratón, del mismo ratón, y lo implanta en este ratón que hizo el primer injerto de piel, este es rechazado inmediatamente. Entonces aquí ya se empieza a hablar de lo que después ustedes van a ver a lo largo de estas clases, de los antígenos de histocompatibilidad, de las reacciones inmunológicas, los rechazos celulares que se hacen más lentamente, los rechazos humorales, los distintos tipos de rechazos, ya sea celulares o humorales, pero el puntapié inicial de todo esto lo dan estos dos investigadores y por eso les vale el premio Nobel de medicina. En la segunda mitad del siglo XX ya comienza a hacerse realidad el sueño de la trascendencia a través de los trasplantes de órganos. René Cruz es un cirujano francés, parisino, que impone la técnica actual de la anastomosis en el trasplante de riñón. Esta técnica se utiliza hoy día. El riñón se implanta extraperitoneal en la fosa ilíaca derecha o izquierda, como se anastomosan las arterias, las venas y el ureter. En el año 1952, Jean Burger, nefrólogo, inmunólogo, trasplantólogo, es el que introduce la diálisis y el trasplante en Francia y yo me atrevería a decir en Europa. En el año 1952 hacen un primer trasplante con las técnicas actuales y en el año 1954 el primer trasplante exitoso que se hace entre gemelos univitelinos. No voy a explicar esto ahora, pero bueno, esto también está descrito por Peter Motherwell y Burnett
en el sentido de que, bueno, estos gemelos univitelinos aprenden a reconocer como propio los tejidos de su hermano, digamos, ¿no? Y no hay rechazo entonces. En el año 1954 también Murray, Merrill y Harrison hacen lo que se considera en realidad el primer trasplante de riñón exitoso, porque lo hacen unos meses antes que lo de Amburger. Merrill había tenido un año sabático, había estado 6 meses en Londres y 6 meses con Amburger en París aprendiendo las técnicas del trasplante y todo el aspecto inmunológico. Jean Dosset en el año 1958 descubre y describe los antígenos de histocompatibilidad. Dosset nos visitó en varias oportunidades, Amburger también. Varios de nosotros nos formamos con Amburger y con Dosset. Yo tuve el honor de estar en el año 1970 trabajando con ellos en París, en el Hospital Necker de París, en Francia, viendo todas estas técnicas de aquel momento que por supuesto han ido cambiando. Ya ustedes van a ver todo lo que es la histocompatibilidad, así que no me voy a extender. Jean Dosset, también premio Nobel de Medicina, a raíz de haber descubierto esto. James Daniel Hardy, un gran cirujano americano que en el año 1963 hace el primer trasplante de pulmón. En el año 1964 hace un seno trasplante de corazón, con un corazón proveniente de un bovino. Historia muy interesante que no voy a narrar ahora en honor al tiempo. Thomas Earhart Stahls, gran trasplantólogo americano, todo tipo de trasplantes, es el primer trasplante de hígado en 1963, y lo que Amburger y que después vamos a ver Treyer fueron para los nefrólogos y trasplantólogos de riñón argentino, Stahls lo fue para los argentinos que se han especializado en trasplante hepático. Rolf Georg Kalne en Inglaterra sigue más o menos el mismo derrotero que Stahls. El gran mérito de Kalne es haber puesto en marcha esta droga que revoluciona la trasplantología, que es la ciclosporina A, que tampoco me voy a extender porque ustedes van a tener una clase extensa sobre este tema. Richard Carlton Lillehei en 1966 hace el primer trasplante pancreático y de islotes de páncreas. Christian Nottelhin Bernard en 1967, el primer trasplante cardíaco, hace 2 trasplantes ese año, hace también senotrasplantes con corazones provenientes de primatos no humanos como trampolín al trasplante. Un año más tarde, en la Argentina, el doctor Miguel Bellice, en la clínica modelo de Lanús, hace 2 trasplantes cardíacos. Mario Chapo Bortogaray, nacido en el Chaco, y recibido en la Universidad de Buenos Aires, en el año 1968 hace el primer trasplante de páncreas en la Argentina, 4º descrito en el mundo. Bueno, un humilde homenaje a Jules Treyer y a Jean-Michel Duvernay, que aún vive, por suerte. Treyer falleció hace unos años, que nos han visitado muchas veces y con ellos se han formado muchos trasplantólogos de riñón y de páncreas de la Argentina. Bien, se comienza al ver que había rechazo con algún tipo de inmunosupresión. Voy rápido: irradiación corporal total, la alfa-globulina, la esplenectomía, la irradiación local del vaso, la irradiación local del riñón, la irradiación extracorpórea de la sangre, el drenaje del conducto torácico, el drenaje del conducto torácico también ya de aquí por Treyer, la timectomía, la irradiación del timo, el drenaje del conducto torácico. Aquí trabajaron mucho con este tema de Argentina en el CENIT, en el Sanatorio San Patricio, los doctores Rodo y Eduardo y Roberto Tani. Después comienzan los inmunosupresores químicos, los corticoides a altas dosis, los corticoides como tratamiento de sostenimiento, drogas que se utilizaban para el tratamiento de los tumores, la seimercaptopurina, los corticoides en grandes dosis para la crisis de rechazo, la azathioprina, que es un derivado imidazólico de la seimercaptopurina, los corticoides asociados a otras drogas, la ciclofosfamida, la metilhidracina. Muy rápido con todo esto, porque todo esto solamente los corticoides. Y la azathioprina son drogas que se utilizan actualmente, ¿no? Ya lo van a ver ustedes también en la clase correspondiente. Después aparecen los inmunosupresores con sueros. En el año 1889, Mednikov,
que fue premio Nobel a raíz de esto, y en el 51 Woodruff en Inglaterra retoma este tema. En el año 1970 Stals empieza con la globulina antilinfocítica, luego vienen las dosis de la inmunoglobulina, el IVIG en altas dosis para el tratamiento y la modulación de las crisis de rechazo, luego aparecen los anticuerpos monoclonales, el OCT3, que hoy están en desuso, el rituximab, alentizumab, el basilizemax y últimamente el belatacept, que no es un anticuerpo monoclonal, pero es una droga que se está utilizando mucho en este momento. Los inmunosupresores químicos, la gran arsenal terapéutico que tenemos en este momento, comienza en el año 1980 con la ciclosporina A, descrita por Jean-François Borel, que realmente es la revolución y se empiezan a hacer exitosos los trasplantes de otros órganos sólidos, además del de riñón, corazón, pulmón, etc. Aparecen drogas, además de la ciclosporina, otro inhibidor de las calcineurinas, que es el tacrolimus, el mofetil micofenolato y el ácido micofenólico, el sirolimus, el everolimus, son drogas, es el menú de drogas que se tiene actualmente, ¿no? Las transfusiones de sangre específicas, que ya se han dejado de ser, la infusión de médula ósea del donante, que también se ha dejado de hacer, la plasmaféresis masivic, que se utiliza, y la fotoféresis, que en realidad no se está utilizando en este momento. Bien, entremos ahora rápidamente a la historia de los trasplantes en la Argentina. Primera mitad del siglo XX, en el año 1928, el doctor Alberto Manes, en el Hospital Rawson de la Ciudad de Buenos Aires, hace el primer trasplante de córneas en nuestro país. En el año 1947, Malens Molins y Oscar Croxato, Malens Molins cirujano, Croxato patólogo, en el Hospital Muniz de la Ciudad de Buenos Aires, comienzan a implantar válvulas aórticas en animales. En el año 1948, el doctor Carlos Ottolenghi, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, hace el primer trasplante óseo masivo. En la década del 40-50 hacen experiencias con trasplantes de pulmón, riñón en animales, también comienzan con algún tipo de tratamiento inmunosupresor, los doctores Molins y Croxato, a los cuales se une después el doctor Alfredo Lanari. Todas estas experiencias en el Hospital Muniz de la ciudad de Buenos Aires. La década del 50, década de la mutilación, desde el punto de vista bioético se lo denomina así, porque casi todos los trasplantes que se hacen en esta época son con donantes vivos, ¿no? Se consideraba que se estaba sacando un órgano, una persona sana, que no se sabía qué futuro iba a tener ese donante y tampoco se sabía muy bien el futuro del receptor. Pionero en la Argentina fue el doctor Alfredo Lanari y el doctor Jorge Rodo, discípulo del mismo. En el año 1951, la Ciudad de Buenos Aires, en la década del 50, fue el epicentro de convergencia de muchos pacientes que se venían a trasplantar córneas. Venían de todo el país, venían de toda Latinoamérica y venían aún de Europa a trasplantarse. Esto hizo que fuera necesario la creación de bancos de válvulas y córneas, en el 52 el Banco Nacional de Órganos y Tejidos, todos por resoluciones ministeriales. En el año 1957 se crea lo que podríamos decir como la primera ley de trasplantes y el primer banco de tejidos. Aquí se legisla para qué hacer con los cadáveres después de la muerte, ya sea con fines de investigación o con fines de utilizar sus órganos para tejidos, etc. En el año 1957 se hace el primer trasplante renal en la Argentina. Lo hacen los doctores Alfredo Lanari, Molins, Croxato y Jorge Rodo. Este trasplante se hace en la tercera cátedra de medicina del Hospital Nacional de Clínicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. La década del 60, década de la experimentación, esta década está plagada de experimentaciones bastante cuestionadas y de allí que surgen todas las cuestiones éticas que no vamos a las distintas comisiones, las distintas recomendaciones para que comiencen a funcionar los comités de éticas, etcétera. No es tema de esta charla, pero esta década fue como el puntapié
final, no inicial, para que se empezaran a tomar medidas en todo el mundo en relación a las experimentaciones. En el año 1967, Molins y Croxatos en el primer trasplante del pulmón en la Argentina, en el Instituto María Ferrer de la ciudad de Buenos Aires. Como ya mencioné, en el 68, Bellici, el primer trasplante de corazón en la Clínica Modelo de Lanús, y en el año 68 también, Páncreas, Mario Chapo Bortogaray, en la Clínica Basterrica hace un primero y un segundo en el Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires. La década del 70, década de la donación, ahí ya se empieza a procurar más órganos con donantes cadavéricos. En el año 1971 se comienza con la histocompatibilidad en la Argentina. El doctor Emilio Haas, un gran alergista e inmunólogo, compañero de muchos inmunólogos argentinos, que comienza en el Instituto Malbrán de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1972, el doctor Carlos Salvatori empieza con los implantes de huesecillos del oído en el Hospital de Vicente López de la provincia de Buenos Aires. Y en el año 1977, la que consideramos en realidad la primera ley de trasplantes, y se crea el CUCAI, el Centro Único Coordinación de Ablación e Implante, cuyo primer director fue el doctor Félix Kantarovich. Allí podemos ver una serie de nombramientos, ahí está el mío, como integrante del CUCAI, como médico de planta del CUCAI. La década del 80, década de la distribución, aparecen los grandes, en el mundo, los grandes centros de coordinación. Ya habíamos iniciado nosotros en el CUCAI en el año 78. Y bueno, aquí la era de la ciclosporina, como ya mencioné, en el año 1980, el doctor René Favaloro, el equipo del doctor René Favaloro, en el Sanatorio Güemes, hacen el primer trasplante exitoso en la Argentina, ¿no? Ya lo había hecho Bellici, pero bueno, este fue un trasplante que funcionó bien un tiempito. En el año 1984, el primer trasplante de médula ósea, el doctor Bujorski en el Hospital Británico de la ciudad de Buenos Aires, otra nueva ley de trasplante. Y en el año 1988, el doctor Eduardo de Santibáñez hace el primer trasplante hepático en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Continuando con la década del 90, en el año 1990, el primer trasplante de piel, el doctor Fortunato Benaín, en el Instituto del Quemado, hacen los primeros trasplantes, también crea el banco de piel en una fundación, en la Fundación Benaín, que él crea. En el año 1999, el doctor Horacio Bogelfan hace el primer implante de válvula en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 1990, el doctor Florentino Vargas, el primer trasplante pediátrico en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En 1990, el doctor Roberto Favaloro hace el primer implante, el primer trasplante cardiopulmonar, también en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires. También en el año 1990 hace el primer trasplante dominó en la Argentina, en el Sanatorio Güemes. No sé si sabrán lo que es el trasplante en dominó. Un donante se le saca todo el cardiopulmonar, esto se implanta en un paciente que tiene los pulmones destruidos, pero tiene el riñón sano, y ese corazón se implanta en otra persona. Por eso se llama trasplante en dominó. En el año 1990, una nueva ley, la ley 23885, que crea el INCUCAI, el Instituto Nacional. Hasta ese momento se trasplantaba riñón y córneas, o sea que las organizaciones, no solo en la Argentina, eran bastante limitadas, pero más adelante se necesitan instituciones más complejas, y en la Argentina se crea el INCUCAI. Yo formé parte del primer directorio, él también, el doctor José Carlos Fassi, un gran cirujano de La Plata, decano, ex decano de la Facultad de Medicina de La Plata, la doctora Piulas, el doctor López Blanco y el doctor Alcide Fagale, fue el primer directorio del INCUCAI. Década del 90, década de la organización. En el 92, primer trasplante renopáncreas, lo hicieron los doctores Kantarovich y Lomura en el IART, Instituto Argentino de Riñón y Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires. En el 92,
el primer trasplante hepático con donante vivo relacionado, también esto fue toda una epopeya, el doctor Eduardo Santibáñez en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 1992, pulmón, el primer trasplante exitoso del pulmón, el doctor Basallo, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el 93, doble pulmón, Roberto Favaloro, ya en la Fundación Favaloro, en el año 1994 el primer trasplante hepatorrenal, el doctor Eduardo Santibáñez, también en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En 1998 el primer trasplante de intestino, el doctor Pablo Argibay, en el Hospital Italiano de Buenos Aires también. En el siglo actual, en el año 2000, la ley 25992 se crea el Centro de Células Progenitoras Hematopoyéticas, cuyo primer director fue un oncohematólogo platense también, el doctor Víctor Hugo Morales. En el año 2006, el primer trasplante de intestino pediátrico, el doctor Gabriel Gondolesi en la Fundación Favaloro de Buenos Aires. En el 2007, multivisceral, el doctor Gondolesi también en la Fundación Favaloro de Buenos Aires. En el 2008, hepatointestinal, el doctor Gondolesi también en la Fundación Favaloro. Bueno, ya esto no es la década actual, en la anterior década, la medicina regenerativa, Yoshiro Yamanaka, premio Nobel también de medicina, por lograr células madres pluripotenciales a partir de células adultas programadas, células reprogramadas. Bueno, también en esta década comienza la descelularización y recelularización de los órganos. En el año 2016 el INCUCAI crea un área de investigación para analizar los ensayos que se realizan en el país vinculados con los trasplantes de órganos y tejidos y células. Esto está a cargo del doctor Eduardo Tano, que seguramente va a ser docente de este curso también. En el año 2017, la Sociedad Argentina de Trasplantes trabaja en la formación del capítulo de senotrasplantes para regular el estudio de trasplantes con animales. En el año 2019 se crea un grupo de trabajo interministerial sobre senotrasplantes. Y en el año 2021-2022 se hacen los primeros senotrasplantes de riñón y de corazón, si bien con un fuerte carácter experimental, pero bueno, ha sido el comienzo de esto. Se ha visto que el temido rechazo hiperagudo que puede presentarse en estos casos ha sido neutralizado a través de la ingeniería genética. Bien, esto es un resumen de los centros en los primeros años, no los voy a enumerar, los pueden ustedes leer. El último que vemos ahí en el año 1985, el Hospital Español de La Plata, los doctores Fassi, Touceda, Ortiz y Clemente Raimondi los pusieron en práctica. Allí tenemos el primero que ya mencioné en el año 77, en la tercera cátedra, y donde se fueron desarrollando los otros trasplantes, ¿no? Bien, las leyes, la legislación, ya un poquito lo mencioné también, y aquí voy a detenerme unos pocos minutos en lo que es el consentimiento informado, el consentimiento. En el año 1982, un grupo de profesionales estimulamos y entusiasmamos al doctor de la Rúa para imponer lo que era el consentimiento presunto, que había empezado a tener éxito en algunos países de Europa. Bueno, contra esto se opuso el doctor Alfonsín, porque decía que iba contra los derechos personalísimos y no los pudimos poner en práctica. Recién en el año 2006, no voy a hablar de cada una de las leyes porque van a tener una clase sobre las leyes. En el año 2006 se logra imponer, con mucha discusión, el tema del consentimiento presunto. ¿Qué es el consentimiento presunto? Seguramente todos ustedes saben que es quien no quiere ser donante tiene que ir a expresarlo. Pero bueno, en el 2006 fue un consentimiento presunto atenuado. En el año 2018, una nueva ley, la 27447, llamada Ley Justina, porque es a raíz de una chiquita que fallece esperando un corazón, que su padre se mueve políticamente, etc. Y aquí ya tenemos el consentimiento presunto fuerte, o sea que quien no se anotó es donante y no hay tutía. Y esto ha hecho que en el año 2019
se incrementaran muchísimo las donaciones. Se llegó a 20 donantes por millón de habitantes, que es la media de Europa, cuando en general estamos en 13, 14 donantes por millón de habitantes. Esto es como se mide la calidad de procuración de un país y la calidad de trasplantes de un país. Bien, aquí un poco las sociedades relacionadas. En el año 1960 se crea la Sociedad Argentina de Nefrología. En el 83 el Consejo Argentino de Trasplante Renal de la Sociedad Argentina de Nefrología. En el año 1982 también la Asociación Argentina de Trasplantes y en el 94 la Sociedad Argentina de Trasplantes. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? La primera dependía del AMA, de la Asociación Médica Argentina, y la SAT ya se independiza, tiene sus elementos autárquicos, etc. En el año 1980 se crea la Sociedad Latinoamericana de Trasplantes. En el año 1987 la Sociedad Panamericana de Diálisis y Trasplante, y en el año 2002 la ISTALI, que es la Sociedad Latinoamericana y de Caribe de Trasplantes. Bien, muchísimas gracias. Aquí doy por terminada la charla. Ha sido un repaso muy rápido y bueno, estoy a disposición para las preguntas en los seminarios. Muchas gracias.